Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya estamos dentro de este podcast, dentro de Finec Talks, ya sabéis, con una nueva conversación barra entrevista, como lo queráis llamar, y voy a presentar a Daniel Viaña. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Daniel Viaña, periodista especializado en economía, Sí, eso es. en el mundo, exacto. Y dentro de economía en pensiones, porque... Sí, bueno, escribo mucho sobre macroeconomía, fiscalidad, pero pensiones es una parte... probablemente la parte más importante de toda la macroeconomía, porque al final es la parte más importante de los presupuestos. Eibarres de Pro. Eibarres, del Eibar. Del Eibar, o sea, Eibar, el mundo de economía in that order, ¿no? Exacto. Bueno, yo te quería invitar porque ahora siempre a final de año todavía más se habla de pensiones, pero bueno, es un tema que estando especializado en pensiones tienes trabajo asegurado todo el año y para mucho para tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Pues para mucho tiempo. Para mí es el gran problema de fondo que tenemos, fíjate, más que la inestabilidad casi política, fíjate. Económicamente yo creo que es el mayor problema, porque lo que te decía es el mayor gasto y además como no se sabe exactamente qué van a hacer, hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a ocurrir y hay mucha desinformación, porque hay gente que se cree que se va a quedar sin pensiones, eso no va a ocurrir, pero sí que hay que tomar decisiones y decisiones importantes porque es mucho dinero, porque la demografía además juega en contra, porque es algo que nos van a controlar mucho las entidades supranacionales. O sea, Europa va a estar muy encima, la OCDE también hace un montón de recomendaciones, el FMI siempre hace alusiones a las pensiones, o sea, es algo muy importante y que hay que hacer algo, y algo importante, o sea, algo relevante en el corto plazo. Has dicho una cosa que yo percibo en mucha audiencia de este podcast y también de nuestro canal en YouTube, que tienen la sensación, sobre todo los más jóvenes, de que no van a tener pensión. O sea, está bastante extendida. Tú también has publicado alguna encuesta en ese sentido, sí, ¿no? Está bastante extendido y creo que es bastante erróneo. ¿Por qué? ¿Por qué es erróneo? Porque el sistema va a seguir existiendo. Lo que sí es muy probable es que las pensiones sean mucho más reducidas o más reducidas respecto a las que existen ahora mismo. Lo que sí es difícil de sostener con las características que tiene la economía española y con la demografía es unas pensiones al nivel que están las de ahora. Probablemente, a no ser que cambien mucho las cosas, las pensiones futuras serán más reducidas y también es probable que el sistema cambie y no sea exactamente como el de ahora. Esas son las decisiones que hacíamos antes. Habrá que introducir, habrá que decidir si se mete una parte de aportaciones de empresas, por ejemplo. Todo eso hay mucha incertidumbre y es lo que hay que definir para garantizar que todo el mundo tenga una pensión y tenga una pensión suficiente. Que no vayan a tener pensiones, yo estoy seguro que eso no será así. ¿Que van a ser unas pensiones más reducidas? También es muy probable que sea así. O sea, que probablemente sea la inicial más reducida, ¿no? Porque ya hemos visto, fíjate... Eso es un modelo, sí. Fíjate la que ha habido este año, porque han subido menos las pensiones de lo que esperan los jubilados, ¿no? Entonces, que si te planteas en un momento dado bajarlas, claro, es imposible socialmente, ¿no? Es que para eso es uno de los grandes problemas. El Pacto de Toledo se creó para evitar situaciones de ese tipo, para politizar las pensiones. Como todos se han saltado ese pacto de no politizar las pensiones, ahora es muy difícil. ¿Quién va a tomar la decisión por sí mismo de decir, no, pues la pensión inicial la reducimos en un X%? Pues nadie se va a atrever. Para eso es necesario que todas las fuerzas se pongan de acuerdo y decir, explicar claramente, esto tiene que ser así por esto, lo vamos a hacer gradualmente, sea la decisión que vayan a tomar. O igual no quieren hacer eso y quieren, no sé, crear un nuevo impuesto para pagar pensiones. Pues vale, pero que se sepa que ese impuesto se va a dedicar para eso y que lo que se gana en pensiones se va a perder por otra parte, porque al final los recursos son finitos. O sea, si lo quitas aquí y lo pones aquí, al final vas a perder otra prestación o otro servicio o lo que sea. Lo de la manta, ¿no? Si tiras de la manta para tomarte la cabeza, dejas los... Exactamente. Entonces, los fondos que hay son los que hay, los sueldos que hay son los que hay, las aportaciones que tienen esos sueldos vía cotizaciones son las que son. Si puedes o hacerlo por la vía del gasto o la vía del ingreso. Tienes que tomar una decisión. Y yo creo que es muy importante ser muy claro y dejar muy claro y explicar muy bien por qué se toma esa decisión y cuáles son las consecuencias, porque si no va a haber siempre una utilización política de las pensiones y nunca se va a acabar de solucionar el problema. Hablabas del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, fíjate, o sea, se rompió el año pasado con el Parlamento mucho más moderado, vamos a decir así, que este año. Sí, ¿Hay alguna esperanza, tú que hablas con fuentes todo el rato del sector y demás, ¿hay alguna esperanza de que se retome, teniendo en cuenta toda la dicotomía que hay, todos los extremos que tenemos encima de la mesa ahora mismo? Es dificilísimo. Hace, no sé, un par de semanas o tres publicamos precisamente en El Mundo una información sobre esto. Ahora tú tienes que poner de acuerdo
a Vox, con Podemos, con PNV, con Bildu, con PP, con PSOE, con Ciudadanos. Es muy difícil que todas esas fuerzas con unos intereses tan dispares se pongan de acuerdo. Y Vox, además, perdón, Vox ya dijo que él no confía en el Pacto de Toledo, que ellos no confían en el Pacto de Toledo, que el Pacto de Toledo consideran que es algo que no sirve para nada. Con ese planteamiento inicial es aún más difícil que lleguen a un acuerdo. Y claro, tú trata de poner de acuerdo al representante de Vox, quien sea, con el representante de Podemos, que no puede haber unas posiciones más enfrentadas. Va a ser muy difícil. Y para que se tomen decisiones, ambas fuerzas tienen que estar de acuerdo. Otra opción, que solo yo creo que lo comentó Banco de España hace unos meses, es que el Pacto de Toledo deje de necesitar un acuerdo total de todas las fuerzas. Ajá. Vale. Y así podrías avanzar en algunos puntos sin tener que todas las fuerzas sin tener que estar de acuerdo todas las fuerzas. Bueno, pero también tienes que cambiar eso. O sea, evolucionar a un sistema de mayorías como cualquier sistema algo así, de los que tenemos. Algo así. Ahora mismo puede haber las propuestas, que además el Pacto de Toledo son propuestas, las propuestas pueden salir adelante si hay votos particulares sobre determinados aspectos. Pero si una fuerza hace una moción a la totalidad, como hizo, por ejemplo, Podemos justo antes de las elecciones, no salen adelante las propuestas. Entonces, eso es muy probable que ocurra, porque, por lo que decimos, es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Entonces, una opción sería modificar esa característica del Pacto de Toledo para que, por lo menos, se avance en algún sentido. ¿A qué nos lleva esto entonces? ¿A que el gobierno de turno va haciendo, poco a poco, va diciendo, oye, pues no, Real Decreto, que subirán tanto este año las pensiones, y Real Decreto subirán, vamos a ir moviéndonos a golpe de Real Decreto ahí, ¿no? Parches, pues como hicieron... es que además a mí siempre me llama mucho la atención para aprobar los presupuestos del 18 de Rajoy. El PNV exigió que se subiesen un 1,6% de las pensiones en el 18 y en el 19, porque el PNV tenía en Bilbao todos los lunes a los pensionistas vascos, que son, porque han cotizado más, los que más cobran, protestando de todos los lunes. El PP aceptó eso para tener unos presupuestos que le dejasen gobernar unos cuantos años más, y a los pocos días el mismo PNV fue el que dio... Eso fue tremendo. Claro, fue el que dijo, vale, voy a apoyar la moción de censura, que era el último voto los últimos votos que hacían falta, para precisamente acabar con la legislatura de Rajoy, que ellos mismos hace unos días le habían dicho, venga, te votamos a favor si no sube las pensiones. O sea, todo eso fue muy curioso, es una cosa que a mí siempre me genera mucha curiosidad, saber cómo funcionan las cosas. Después de eso, que fue un parche, ese 1,6, como Sánchez había dicho, yo nunca permitiré que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, hizo una cosa que es incluso un tanto ridícula, es subir un 0,1%, porque ellos estimaban que la inflación media con referida a noviembre era 1,7 y subió una décima. Y para este año ha vuelto a ligarlas al IPC, pero de manera por su cuenta de riesgo, sin llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas. Ellos lo único que dicen es que van a ligar las pensiones al IPC, pero no dan las soluciones de por dónde se van a aumentar los ingresos, de cuáles van a ser las medidas que vas a hacer sostenible las pensiones, a pesar de que Banco de España, como decía antes, Banco de España, FMI, OCDE, todo el mundo le dice que tiene que hacer algo. Ellos solamente dicen, vamos a subir las pensiones con el IPC. Y todos estos organismos no le dicen que no puede hacer eso. Le dice que si va a hacer eso, que explique también... Explique de dónde va a salir ese dinero, ¿no? Exacto, Claro, sí. Que es lo que no hace. Claro, sí. Tú, bueno, espera, antes de esta... Tú habéis publicado también, que al final, si efectivamente va adelante la coalición PSOE-Podemos, que la intención de Podemos, además si tiene cargo efectivamente en trabajo, es subir impuestos directamente, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es la opción más probable a día de hoy para generar más ingresos en el sistema, la subida de impuestos a las clases trabajadoras, bueno, y a las rentas altas, lógicamente, que está muy bien expresado ya por todas partes? Eso hay un riesgo que muchos economistas y muchos organismos advierten, que eso puede tener un efecto perverso y generar lo contrario, una menor actividad al cargar más las cotizaciones, subir las bases, que algunos opinan que es una posibilidad. Eso al final es generar más cargos al trabajador y a la empresa. Claro. Y entonces lo que ganas por ahí igual lo pierdes, que esa empresa deja de contratar a más trabajadores y al final lo servido por lo comido. No tengo claro que esa sea la mejor opción. Que va a haber subida, está claro, porque ambos partidos lo llevan en su programa. Ahí también es muy importante tener en cuenta que una cosa es formar gobierno
y otra cosa es sacar unos presupuestos en el que tú puedes llevar todas esas medidas adelante. Y tal vez un partido político sí te puede dar el voto para que tú formes un gobierno, pero ese mismo partido político ya para que tenga unos presupuestos es diferente. Y volvemos a lo de antes, ahí tendrás que poner de acuerdo a RC con PNV, con PSOE y Podemos seguro, y algún partido más. Será muy difícil. Entonces, también es importante tener en cuenta qué es lo que ellos quieren hacer y qué es lo que van a poder hacer, porque tienen que conjugar una serie de fuerzas que va a ser muy difícil que les voten todos y que salga adelante. Ya, y la última en este sentido de futuribles es el globo sonda ahí de que se quitará la ventaja fiscal de los planes de pensiones o el incentivo fiscal de los planes de pensiones también está por ahí. ¿Le das credibilidad? Yo se lo pregunté mucho cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno. Lo pregunté mucho porque en algún momento dijeron que sí. Y yo le dije, bueno, esto es importante porque es una de las últimas ventajas fiscales que tiene la clase media o media alta, si quieres, porque ya se han ido eliminando todas, pues al final es una de las pocas que quedan para ahorrarte un poco fiscalmente. Y en un primer momento lo que me transmitían o lo que yo entendía era que sí, y después cambió bastante y yo creo que es difícil que se atrevan. Porque tampoco creo que los beneficios sean tan grandes en lo que es en el conjunto de Hacienda, y es y políticamente puede tener un coste porque sí que hay mucha gente, aunque ellos consideran, o bueno, hay una parte de la clase política que considera que el plan de pensiones está solamente destinado a gente de rentas altas. Sabemos que eso no es así, que hay mucha gente de clases medias que lo tiene, y eso sí que les molestaría mucho porque estaría tocando directamente al bolsillo. Yo creo que por ahora lo que sé es que no lo van a hacer. Sí, es verdad que más beneficia esa renta alta, aunque la renta media se aprovecha. Entonces yo creo que políticamente lo visten así. Es un argumento que puede ser bastante fácil si al final lo quieren llevar a cabo, ¿no? Pero también hay mucha clase media que tiene este tipo de productos y 9 millones de partícipes o por ahí. Claro, por eso. Sí. Hay varios de los contenidos que habéis ido publicando, ¿no? A mí hay uno que me encanta porque yo creo que no somos nada conscientes de esta realidad, que es lo cotizado respecto a lo que cobras después, ¿no? O sea, cuando cualquier trabajador lo que cotiza a lo largo de su vida, pues uno tiene la sensación siempre de que has cotizado para que te llegue para siempre, ¿no? Y no es así. Y todo el mundo coincide en que el sistema de pensiones español es generoso porque casi todo el mundo recibe más de lo que ha aportado. Claro. Y así debe ser, porque así es como se creó el sistema, pero también hay que ser consciente de ello. Pues esto está un poco en la misma línea de los que creen que se van a quedar sin pensiones y los que creen que dan mucho más que lo que reciben. Pues yo creo que las dos razonamientos son erróneos. No te vas a quedar sin pensiones y vas a recibir, o por lo menos los que están ahora en el sistema están recibiendo mucho más de lo que aportaron. Mucho más porque la esperanza de vida... Es que es más del doble, ¿no? De lo que has aportado, según las cifras que... La esperanza de vida, además cada vez la esperanza de vida es más, no sé el último dato, no me acuerdo, pero creo que la gente las personas que están jubilando ahora tienen una esperanza media de cerca de 20 años. O sea, desde el momento que te jubilas... Claro, sí, está en la 86 años por ahí, te jubilas a los 65, sí. Y el sistema, lo que tú has aportado durante una vida laboral... No llega para cubrir toda esa parte. Hay una parte que el sistema, como está así diseñado, el sistema te lo abona por las cotizaciones de los restos. No es tú solamente cobras lo que has aportado. El sistema está así y yo creo que es una buena decisión, pero hay que ser consciente de cuál es la realidad. Tú recibes probablemente mucho más de lo que has aportado. Retrasar la edad de jubilación... Eso creo que... ¿Lo ves? Sí, ¿no? Es que no... Es muy difícil... Porque por lo mismo que contamos, la demografía es una parte muy importante y las proyecciones de vidas es una parte muy importante de las pensiones. Y ahora retomo eso porque hay una parte también importante ahí, pero cuanto más vivamos, es evidente que más tiempo vamos a estar recibiendo la pensión, por lo tanto ya no va a valer los mismos años cotizados que hace, no sé, 10 años. Eso también... O piensas otra forma y aumenta los ingresos por otra vía, o tendrás que poco a poco aumentar la de jubilación, pero eso es algo que ya se habló hace muchos años y que ahora parece que es una locura y que no se puede llevar a cabo. Ya hace años en el gobierno de Rajoy y en el gobierno de Zapatero ya se habló de que esa medida debía salir adelante y de hecho está aprobada, lo que pasa es que ahora mismo está paralizada, suspendida. Lo que te comentaba que quería retomar, hay una parte muy importante en el debate de las pensiones que también creo que hay que clarificar. La AIREF, la autoridad fiscal, es muy crítica, por ejemplo, con el INE, porque dice que sus proyecciones demográficas son erróneas. Entonces, muchas de las decisiones se toman en función de las proyecciones del INE. La AIREF dice que va a haber
muchísima más emigración, y eso va a ser una parte importante porque cuanta más, muchísima más inmigración, gente que va a venir a trabajar a España. Entonces eso va a ser eso es una de las alternativas que muchos dan para pagar pensiones, atraer talento, atraer personas en edad de trabajar, lo que no ganamos con la natalidad, ganarlo con gente que venga a trabajar, y así que la seguridad social tenga los mayores ingresos. Esa es una parte muy importante, una vía por la que también se puede actuar, y también algo que habría que dejar claro, porque la AIREF y el INE tienen unas previsiones muy diferentes, y en función de cuál coja las cifras varían también de forma sustancial. Eso es una parte interesante. Sí, hay un grafiquito de la AIREF que yo creo lo podemos dejar tanto en el podcast como lo podemos si no lo paso dejar más. También en el Banco de España siempre coge las dos. Sí. Hace un par de semanas Óscar Arce dio una charla precisamente sobre pensiones, yo creo que con... No me acuerdo con quién era, pero bueno, hace un par de semanas. Y entonces veías la proyección de la AIREF y la proyección del INE, y hay un momento en el que hay una divergencia importante, y ya eso es gente que está aportando al sistema. Entonces el sistema, los ingresos varían mucho en función de cuál cojas. De todas las opciones que se barajan, que si modelo austriaco, que si la mochila famosa y demás y tal, por tus conversaciones, ¿qué crees que tiene más posibilidades de pasar? ¿O ninguna, y acabaremos teniendo un modelo híbrido propio? No lo sé. Ni idea, ¿no? Ni idea, porque como cada uno te dice una cosa un poco diferente, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. También depende. Si hablas con gente que está más dentro de la industria de los planes de pensiones, pues ellos te dicen que tiene que ver una parte más de aportación de la empresa, una parte más privada. Eso es una opción. Lo que pasa que no sé si seríamos capaces de llevar a cabo un debate maduro, un debate serio, para explicar cuáles son los beneficios de eso y cuáles no. Lo que está claro es que tenemos que tener alguna solución. Antes todos confiamos mucho en el Fondo de Reserva de Seguridad Social, ¿te acuerdas? Era la hucha de las pensiones, la hucha está como el cerdito de la hucha mi hijo, no tiene nada. La hucha no tiene nada. Se lo gasta todo en cromos. Está la cosa ya, se ha quedado ya increíble. Desierta. Le quedan, pues al final creo que Valerio anunció que iban a coger un poco menos de lo que se preveía que se quedase en 1.500, se ha quedado algo más, pero vamos, se ha quedado algo casi testimonial se ha quedado algo testimonial simplemente para que nadie pueda decir que el gobierno del PSOE fue el que vació la hucha de las pensiones. Claro. Y eso volvemos a lo de antes, es un debate de politizar las pensiones, cuando realmente la hucha de las pensiones está vacía porque el PP y el PSOE han tenido que recurrir a ella porque si no se pagaban las pensiones. Bueno, se hubiesen podido pagar de otra manera, pero fue una hucha, un fondo que se creó precisamente para momentos como este. Eso es lo que ha pasado con la hucha de las pensiones, es el mejor ejemplo de cuál ha sido la situación de las pensiones. Hubo un momento en el que entraba una cantidad de dinero, yo creo que superó no me acuerdo de las cifras, pero creo que son 66.000 millones, y ya no queda nada. Y hay que tener en cuenta que no solamente se ha retirado esa diferencia, sino que la hucha de las pensiones generaba dinero, tenía intereses y generaba y ahora ya rentabilidad. Nada, los tipos ya estaban en cero. Pero hubo un momento en el que, además, yo creo recordar que hay un estudio que está bien, que explicaba cómo la hucha de las pensiones se invertía en deuda española cuando la deuda española daba unas rentabilidades altísimas. Entonces hubo mucho más dinero del que se metió, y aún así está todo agotado. Sí, la verdad es que ahí, cuando te pones a pensar y ves la situación, pues la hucha de las pensiones, del Pacto de Toledo, de las medidas a venir, de la falta de acuerdos y lo que tenemos demográficamente, que es que, lo decías tú antes así sucintamente, y yo siempre lo reflejo en un dato. Hoy hay más jóvenes, o más personas más jóvenes, vamos a decir así, que van a entrar al mercado de trabajo, que seniors jubilándose, pero dentro de 20... O sea, en 2050 es al revés. Habrá el doble de gente jubilándose que gente entrando al mercado. La OCDE hizo hace poco, digo, la semana pasada, hizo su informe sobre pensiones, que siempre dedica un capítulo a cada país de la OCDE, y sí hacían unas predicciones demográficas que daban miedo. Así que casi hay que hacer un acto de fe para creerse efectivamente que habrá pensiones, que yo también lo creo. Pienso que en algún momento nos daremos un golpe de realidad tremendo y bajarán las tal, pero bueno. El problema es que eso sea de golpe, como ocurrió, por ejemplo, eso es otra... A la fuerza ahorcana. Claro, a la fuerza ahorcana, lo que ocurrió en Grecia. Hubo un momento de que no sabían qué hacer, y la Unión Europea obligó a que las pensiones bajasen no sé cuánto por ciento en varias ocasiones. Pero bueno, esperemos que
sean más maduros y que las medidas se vayan tomando, más maduros en España, y que las medidas se vayan tomando poco a poco. Ay, cuánto hay que creer para pensar que esto pueda ser así. Bueno, Dani, pues lo iremos viendo ya, claro, en futuras ocasiones, iremos haciendo ahí un repasito a ver cómo va evolucionando. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Si os ha gustado, bueno, comentad, este tema se presta mucho realmente a comentar, ahí dejaros vuestras... Es apasionante porque todo el mundo además da siempre ideas que bueno, que pueden estar bien, que ha leído, porque hay mucha literatura también sobre el tema. Sí. Así que muchas gracias a todos, ya sabéis, darle a me gusta si os ha gustado esta conversación. Nos vemos en la siguiente entrevista, conversación en estos Finec Talks.